Bon dia a tots i a totes. Com ja sabran, des de la secció de Filosofia de l'Ateneu Barcelonès hem dedicat una bona part dels nostres actes a recordar, a reviure filòsofs catalans i espanyols que van haver de marxar a terres estrangeres, que es van haver d'exiliar i per tant aquí en certa manera han estat una mica oblidats. Avui doncs és el torn de José Gaos, i és que Gaos, nascut a Gijón l'any 1900, va haver d'exiliar-se a Mèxic després de la Guerra Civil, on va dur a terme la seva carrera acadèmica i on van ser publicades gran part de les seves obres. Tanmateix, aquest filòsof exiliat, o com ell mateix es denomina transterrat, també va participar en la vida acadèmica aquí, abans de marxar. I és que Gaos va ser rector de la Universitat de Madrid, on va introduir Heidegger i Husserl i on va estudiar amb filòsofs de renom com Zubiri i Ortega y Gasset. És justament aquesta etapa preexili la protagonista de l'acte d'avui i és per això que ens acompanyen uns ponents experts en la matèria. El doctor Antonio Cirión és llicenciat i doctor en filosofia amb una tesi sobre la història de la fenomenologia en México. És professor de filosofia a la Universitat Nacional Autónoma de México i coordinador editorial de les obres completes de José Gaos. A més, també està implicat en diversos projectes relacionats amb Husserl i la fenomenologia en general. El doctor Ignasi Rovira és doctor per la Universitat de Barcelona amb una tesi sobre el concepte de la història en Sartre. Actualment és professor de filosofia a la Universitat Ramon Llull, on imparteix, entre d'altres, una assignatura sobre història de la filosofia catalana. A més, ha estat degà i vicepresident del Patronat d'Estudis Osonencs i secretari i vicepresident de la Societat Catalana de Filosofia. Dit això, feta aquesta petita contextualització i introducció als ponents d'avui, comencem. I té la paraula el doctor Rovira. Doncs molt bé, moltes gràcies. Bona tarda a tothom. El títol de la taula és Filosofia i exili. M'ha semblat, per tant, que jo pugui fer unes pinzellades generals i en bona part genèriques sobre la qüestió i deixaré totes les referències més particulars i allò que en diríem un treball més aprofundit sobre la figura de Gaos, el professor expert sobre la figura. Per tant, ens enfrontem a un tema complex, difícil, amb unes connotants en la meva intervenció. En primer lloc, parlar de Gaos significa també parlar de l'Escola de Madrid, just abans del 36. D'altra banda, fer-ho a Barcelona, a l'Ateneu, i a més, amb tota la relació amb l'acte coorganitzat amb la Societat Catalana de Filosofia, implica també fer algunes referències a l'entorn de l'Escola de Barcelona. I diré algunes coses de les dues escoles en general. Vull insistir en que aquest tema de l'exili filosòfic és un tema que encara se n'està parlant, hi ha grups d'investigació que treballen sobre la qüestió, i que és un tema que no el tenim tancat. Sembla estrany que després de tants anys no hem pogut fer allò que en diríem un marc comú de referències on poguéssim exposar els temes de l'exili en filosofia d'una manera, diríem, consensuada, clara, evident, tema tancat. No ho està. Miri, només en referència d'això, els puc dir que el 24 o 27 de setembre d'aquest 2019, a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Salamanca hi ha el primer Congreso Internacional del Exilio Filosófico e Intelectual Español de 1939, 80 anys després. Per tant, encara tenim un tema d'investigació obert. És un camp d'investigació realment molt fructuós. Des de Catalunya tenim tota una colla d'investigadors que ens hem interessat molt per tot allò que seria l'exili i l'escola filosòfica catalana, però des d'Espanya, des de diferents països europeus i americans, també s'han interessat pel nostre exili i per l'exili espanyol en general. Plantejaré algunes qüestions. És fàcil fer una diagnosi
del que es va perdre amb la Guerra Civil? Ho podríem dir en el terreny de la filosofia? Potser ho podríem dir d'una altra manera. Quin era el nivell de la filosofia que s'havia obtingut el 1936, és a dir, en el moment que hi ha la rebel·lió militar? Quin era el nivell filosòfic? I especialment si és a Espanya, em refereixo, i si això ho comparéssim amb Europa, com ho podríem qualificar? Respecte a això, no tenim tampoc un acord exacte. Els investigadors no estan perfectament d'acord en com avaluar just aquell nivell filosòfic espanyol. Si agafem a la línia de l'escola d'Avellán, i concretament el mateix José Luis Avellán i alguns autors al seu entorn, aposten perquè era un dels nivells més alts de la història de la filosofia espanyola. Un nivell tan alt com, per exemple, comenten que just abans d'Ortega i Gasset hauria estat a la punta màxima de gairebé 300 anys abans. Per tant, col·loquen el punt de la Guerra Civil com un punt gairebé, no sé si dir-ne òptim, però màxim, de que havien assolit els estudis filosòfics a Espanya, i si volen encara ho podem concretar més, a Madrid, des de feia alguns segles. I just aquest investigador i alguns del seu entorn diuen que això no és un fenomen atzarós, això no passa perquè sí, sinó passa perquè al XIX ja hi havia hagut tot un treball a l'entorn del krausisme, de la institució lliure d'ensenyança, o bé fins i tot aquell viatge famós de Sanz del Río a l'any 44, aproximant-se a la filosofia alemanya. Segurament que aquí hi ha punts molt d'interès, perquè aquest viatge, aquesta aproximació amb el krausisme, és a dir, amb la cultura alemanya, resulta que després seguim, com Gauss i molts altres autors, segueixen interessats per Alemanya i tradueixen essencialment alemanys. Aquí almenys hi ha un fil que alguns d'aquests equips d'investigació veuen de continuïtat. D'altra banda, aquesta mateixa escola parla d'una influència de Nietzsche i Schopenhauer, per exemple, sobre els literats de la generació del 98. Amb tot, per això que els indicava que les coses sempre són complexes, els llegeixo un fragment d'un altre d'aquests autors que també s'interessen per l'hispanisme filosòfic, Gerardo Bolado, on, quan parla de l'Escola de Madrid, els cito literalment, diu: en 20 años de actividad docente y académica, Ortega convirtió un erial filosófico, la Cátedra de Metafísica de Nicolás Salmerón en la Universidad Central de Madrid, en lo que desde José Gauss suele denominarse Escuela de Madrid. És a dir, veuen que aquí hi ha interpretacions diferents, però alguns veurien que hi havia hagut una línia ascendent d'estudis en la filosofia, per d'altres, com el cas de Bolado, que la filosofia a Madrid es trobava més aviat tancada en una mena d'escolàstica o bé en un erial filosòfico de la càtedra de metafísica. Sigui com sigui, aquest és un terreny de treball, d'hipòtesis, el que sembla estar d'acord tots que el mestratge d'Ortega i Gasset és clau, és essencial. Ortega i Gasset acaba formant al seu entorn una escola de deixebles i posteriorment deixebles de deixebles que formaran allò que en diríem un terreny filosòfic de debat, una escola filosòfica. És el que s'ha arribat a anomenar l'Escola de Madrid. Evidentment, aquesta Escola de Madrid veu i segueix les determinacions, les línies essencials, els elements substancials d'Ortega i Gasset, del mestre, que potser podríem qualificar com una resposta al positivisme del segle XIX. Una resposta fins i tot al neokantisme, encara que Ortega i Gasset comença interessat pel neokantisme, però posteriorment supera aquesta qüestió i planteja una manera de filosofar.
Certament que el mestratge d'Ortega i Gasset és reconegut a l'Espanya en aquell moment i jo diria que fins i tot ultrapassa allò que anomenaríem l'Escola de Madrid. La seva influència és molt àmplia i acaba tenint una influència fins i tot en posicions polítiques. Aquest és un tema també prou complicat a l'hora de determinar quina és aquesta manera de fer de la filosofia espanyola i fins i tot quina és la manera de fer de la filosofia catalana. Aquesta escola de Madrid i aquesta escola de Barcelona, a l'hora de determinar-ne els caràcters, són una mica complexos de determinar-los. No és tan senzill de dir aquests són els caràcters. Agafo, per exemple, la definició d'un professor, Raúl Cardiel Reyes, un bon investigador, un professor de referència a Mèxic, que quan parla de com hauríem de poder determinar allò que en diríem l'actitud espiritual o la forma peculiar de la sensibilitat espanyola, posa unes característiques. Quines serien aquestes característiques que marquen més aviat cap a l'escola de Madrid? Els llegeixo, algunes d'aquestes. Una fusión muy directa e íntima con las expresiones y técnicas literarias, es decir, un tema estético. Un sentido de búsqueda de la identidad nacional, como segunda característica. Una tercera, un desenfadado e independencia muy personales, y el no voler-se tancar amb cap etiqueta. 4. Un deseo muy intenso por lo novedoso, lo original, por el descubrimiento de aspectos o de temas. Això lligaria una mica en el primer. I 5. El gusto por les paradojas, és a dir, pels contrastos, per posar imatges que siguin contrastants. També és molt difícil determinar, miri, aquesta és una posició, aquesta és una manera de poder definir què seria el propi de l'Escola de Madrid. Malgrat això, malgrat aquests 5 punts, no podríem dir que hi ha acord amb tots els investigadors en dir que aquestes són les característiques definitòries. Quan d'una manera més o menys similar s'ha volgut fer l'Escola de Barcelona, quines serien les seves característiques, aquí ens tornem a trobar amb dificultats per la seva definició, fins al punt que alguns han arribat a posar-la en qüestió, a dir que en realitat no existia tal escola. D'altres, per contra, volen fer veure la feblesa d'aquesta anomenada Escola de Madrid. Tant, respecte a això, insisteixo que hi ha dificultats. José Gaos, que és l'autor que avui ens reuneix, en aquest aspecte, ell aposta, evidentment, per les dues escoles, és a dir, perquè sí que existeix una escola a Madrid, sí que existeix una altra escola a Barcelona. I cito de Los Transterrados, que abans es feia referència, diu: «Solo en las universidades de Madrid y Barcelona se podría hacer carrera completa de filosofía, fundamental razón para la que se puede hablar de una escuela filosófica de Madrid y otra de Barcelona». Simplement perquè aquí es feia filosofia, perquè aquí hi havia estudis filosòfics. Però segur que ens pot ser una mica més útil per aproximar-nos un pensador exiliat també, format a Barcelona, que és Eduard Nicol. Eduard Nicol, que també comença dient és complex el que en podríem definir per l'Escola de Barcelona, diu, i cito de Nicol, en el problema de la filosofia hispànica, en el moment que parla de l'Escola de Barcelona, diu: a pesar de todo, és a dir, de tots els dubtes que puguem tenir sobre què era aquesta Escola de Barcelona, a pesar de todo, algo tiene que ver ahí, porque no sería posible, ni con escaso fundamento, hablar siquiera de tal escuela filosófica si no hubiera un algo de què asirse. I en el moment que això vol entrar una mica més en profunditat, s'acosta també amb una finalitat de l'estil, un to determinat, diríem una manera de fer històrica persistent al llarg del temps, i ja cito directament d'aquesta mateixa obra que els deia, El problema de la filosofia hispànica, diu: lo medieval, referint-se a l'escola de Barcelona i a la manera de fer filosofia de Barcelona, lo medieval ya no es aquí solo una categoría histórica o estética, sino un matiz
peculiar de la vida, que en parte expresa una evasión, en parte una afirmación de ilusiones e ideales presentes, en parte es la conciencia de una continuidad tradicional. El seny, por ejemplo, del cual se ha dicho que es un rasgo notorio del ethos catalán, es una forma medieval y autóctona de la sagesse o sapiencia, entendida como capacidad del hombre mesurado y de buen consejo, que rechaza todo lo extravagante y desorbitado. Y esta forma, con variaciones e influencias diversas, podría seguirse desde el llibre de saviesa del segle XIII hasta la bondat sin aparato de Serra Hunter, un altre exiliat català, passando per el llibre de Blanquerna de Ramon Llull i les poesies d'Aules Marc. Aquí tenim, per tant, un fil, diu Nicol, històric, que almenys més reculat Llull del segle XIII i XIV, fins pràcticament l'Escola de Barcelona, i veieu que aquí ho focalitzen essencialment sobre el tema del seny. Aquest és un tema que ara no tenim temps de desenvolupar. En el moment de quants han estat els investigadors i quants han estat els intel·lectuals catalans que han definit quina era la filosofia nacional a Catalunya, que era allò propi i allò determinant. Però només alguna pinzellada sobre això. Alguns ho han volgut veure col·locat sobre autors. Per exemple, aquell que més bé ha expressat el sentir filosòfic de la Catalunya ha estat Ramon Llull. Aquesta ha estat una de les tendències. Un altre, Balmes. Balmes ha estat l'home mesurat que ha sabut percebre bé quin és l'ethos, la manera de ser dels catalans. Altres, un tercer, Llorenç i Barba, l'home que ha entès bé també quina era aquesta ànima. O bé s'ha personalitzat, crec que no me'n descuido gaire cap, s'ha personalitzat sobre autors, o bé sobre aquesta, com Nicol, una manera de fer, diríem un aire de família, una mena d'aire de família. Això probablement, qui ho explica bé, sense tenir molt de temps per entrar-hi, és Ferrater Mora. Quan Ferrater Mora ve a Barcelona a recollir a la Universitat Autònoma quan l'investeixen doctor honoris causa, en el moment de parlar una mica d'això, la manera catalana de fer, ve dir, i cito una mica Einstein, si em demaneu característiques no en trobarem, però sí que hi ha un cert aire de família, però el qual, quan notes l'aire de família, dius aquest ha de ser un filòsof català, perquè ens quedarem una mica en la boira, però certament que hi ha un reconeixement de formes de fer. Bé, per tant, a l'hora de definir què ha estat l'Escola de Barcelona i la filosofia catalana, o bé s'ha particularitzat sobre personatges, genis que han tingut la capacitat de captar aquesta ànima catalana, o bé s'ha deixat a una mena de formalisme, és a dir, és un aire de família. Sigui com sigui, el fet és que certament entre una escola i l'altra hi ha tota una colla d'autors al seu entorn que el 36 s'han d'exiliar. Els voldria donar només algunes dades, perquè encara quan jo els indicava que és molt difícil poder avaluar quina va ser la pèrdua del 36, què és el que es va trencar el 36, i no és només que hi hagués una persona exiliada o uns grans autors exiliats, en aquest cas Caos, sinó us vull donar algunes dades que alguns d'aquests autors han treballat a l'entorn en aquest exili espanyol, podríem dir quin tipus i quina quantitat de persones es perden en el treball no només de la filosofia, sinó allò que en diríem de la cultura a Espanya i a Catalunya. Els dono algunes dades. S'exilien 2 premis Nobel, 891 funcionaris públics que estaven dedicats a la indústria, a la tècnica, a l'ensenyament, a la banca, 501 mestres de primària, 462 professors d'universitats o d'instituts o d'escoles especials,
434 advocats, magistrats, jutges, 375 mestres farmacèutics, 361 tècnics pèrits en diverses especialitats, 284 militars, 200 experts, 214 enginyers, 208 catedràtics, 146 executius bancaris o finances alts administradors, 109 escriptors i periodistes, 28 arquitectes de primera categoria. És a dir, es calcula més o menys uns 5.000 el nombre d'intel·lectuals que s'exilien. Si diguéssim quants surten per la frontera catalana, diríem que passen cap a França, podem dir uns 2.000 metges, uns 1.000 advocats, 500 enginyers, 7 rectors d'universitat, 156 catedràtics i 234 escriptors. Avaluar el pes de tot el que hauria estat aquesta producció segurament és impossible. Per tant, el que es perd en el 36 certament no es recupera i potser podríem dir que a partir dels anys del que ja podríem anomenar la transició es comença a recuperar alguna cosa substantiva. Per donar-vos alguna dada, l'Institut d'Estudis Catalans refà els seus estudis amb legalitat a partir de l'any 76. Abans està en la clandestinitat, el 76. I la Societat Catalana de Filosofia torna a estar operativa l'any 80, que si ho miren així fa relativament poc. Per tant, tornar a posar el país en la normalitat, el que podríem dir en la normalitat d'investigació, a la normalitat en el treball acadèmic constant, a la confecció del que en diríem no d'una persona que treballi, sinó d'allò de les comunitats científiques en diàleg amb Europa. Aquest és un tema que va ocupar dècades de treball. Els exiliats fan, i aquí cal la pena assenyalar-ho, no només per justícia, que ho és, sinó especialment en l'acte que estem encara més. Mèxic va ser un lloc excepcional. Excepcional per diversos motius. Un d'ells perquè amb voluntat del president mexicà va obrir les portes abans de la pèrdua de la república. Just abans, Correa ja havia dit que si la república queia, tots els exiliats que volguessin, és a dir, aquesta intel·lectualitat i tots els republicans que volguessin tindrien les portes obertes. Però no només era un tema d'obrir portes, sinó d'una integració d'aquestes persones, d'aquests intel·lectuals, d'aquests professors i, per tant, també de filòsofs, a la vida normalitzada d'un país. A més, en certs moments, alguns d'aquests estudis assenyalen que no estaven tan lluny el que en diríem la posició filosòfica de Mèxic i la posició filosòfica de l'Escola de Madrid no estaven tan lluny. Dit d'una altra manera, també a Mèxic, Vasconcelos i altres autors també estaven elaborant una filosofia de refús del positivisme. Per tant, hi havia una certa connivència en l'objectiu de treball filosòfic. Però és que no era només una casualitat, sinó que el país, Mèxic, es va preparar per a la vinguda i la integració dels intel·lectuals. No és en va que allà es crea la Casa d'Espanya a Mèxic o el Colmex, el Colegio de México, a l'any 40, que avui segueix sent una referència. Segueix sent, avui no hauríem de dir, un institut d'investigació, d'alta investigació. Tota aquesta qüestió, per això els conceptes tenen el seu sentit. Per això Gauss no parla d'exiliat, sinó de transterrat. L'exiliat és aquell que va a un altre país, aquell que es troba fora del seu i ha de viure forçosament en un altre. I probablement l'ideal és tornar al seu país d'origen.
aquesta manera de fer de Mèxic, ja veu, no tenim molt de temps per entrar, però em sembla que amb les pinzellades són suficients, aquesta voluntat no només de rebre, sinó d'integrar i de fer possible que totes les investigacions dels nous intel·lectuals que arribaven d'Espanya amb els intel·lectuals del país sumessin conjuntament, és quan Gauss diu nosaltres no som uns exiliats, som uns transterrats, és a dir, hem deixat una terra i ens n'anem a una altra terra. No som uns exiliats. No se'ns pot aplicar fàcilment el concepte de hem perdut una pàtria que anhelem i volem tornar. O en tot cas és molt més que això. Estem en una nova pàtria en la qual se'ns ha acollit i treballem en aquesta pàtria. Potser aquí seria el moment on Gauss, hauríem de dir, parla de les dues pàtries. La pàtria de naixement no te la tries. Aquí, en canvi, diu la de destí, sí. Té algun text molt bonic en aquest tema, que no sé si en aquest moment ve a dir, just quan parla d'aquesta qüestió, diu, aquesta pàtria, diu, aceptamos con destino, como destino que pronto reconocimos bienvenido, la América en que podríamos prolongar sin defección la tradición del liberalismo español, que reconocíamos ser la tradición triunfante de la independencia de estos países y de sus regímenes liberales. A més, es troben amb que, intento un parell de minuts acabar, no només hi ha tota aquesta connivència que ara els parlaven, tota aquesta facilitat perquè l'intel·lectual i els filòsofs espanyols es trobin en línia amb el treball de Mèxic, sinó que troben també que han de virar necessàriament les seves posicions polítiques i per tant diuen que una de les característiques d'aquells exiliats és la despolitització a base del temps, però en canvi troben una facilitat en el que podríem anomenar el liberalisme, en el liberalisme entès com en el XIX i a primers del XX. I en això se sentien encara vius en aquest terreny de l'ànima pel que fa a la política, a la visió de la filosofia política. Voldria acabar la meva intervenció només llegint-los un primer paràgraf d'un dels textos que es publiquen en aquests volums que avui es presenten, on 7 puntos sobre vida y filosofía. Veuen que el tema és textos sobre conceptos de filosofía i ell ha de parlar de la filosofia, de la seva pròpia filosofia. Diu, no puedo exponer mi filosofía independientemente de una exposición de mi vida. Darrere segur que veuen el mestratge d'Ortega y Gasset, yo y mi circunstancia. No puedo exponer mi filosofía independientemente de una exposición de mi vida. Todo lo contrario. Solo puedo exponer mi filosofía haciendo una autobiografía. No simplemente porque la única forma satisfactoria de exponer la obra de la vida de un hombre, sobre todo en los casos en que evoluciona a lo largo de la vida, sea la de exponerla siguiendo esta evolución o la vida correspondiente, sino porque mi filosofía ha venido versando sobre mi vida. Evidentment que la filosofia de Gauss és una filosofia, quan la llegeixes, tan personal que un empatitza amb aquesta figura d'una vida realment commoguda per tots els fets històrics. Vull recordar que va tenir càrrec tant a la universitat com també durant pràcticament el conflicte civil en l'exposició de París. I per tant que ell va viure a primeres tot el que seria la debacle de tota la república. I jo res més. Moltes gràcies per la seva atenció. Bueno, yo agradezco mucho a
los que hicieron posible que se organizara esta mesa en torno a José Gaos y sus obras completas, y en este caso sus escritos españoles, que es el tomo recientemente publicado de las obras completas. Es un honor para mí estar en este Ateneo. Es la primera vez que participo en alguna actividad de él. Y bueno, me siento honrado y agradecido y bueno, simplemente me parece que la ocasión de la aparición de este tomo de las obras completas de José Gaos, que es el número 1 de la colección, nos da oportunidad, como ya pudimos apreciar por la intervención del profesor Rovira, de reflexionar sobre algunos de los aspectos que la personalidad y la trayectoria de José Gaos nos abren como vetas de reflexión. Mencionaré algunas de ellas, de las que están, por así decir, más presentes en el tomo, que son prácticamente todos los sesgos o los motivos de interés en la figura de Gaos. Pero antes de hacer ese recorrido, mencionar esos aspectos, pues quería referirme en términos muy generales, muy breves, al proyecto mismo de edición de las obras completas de José Gaos que se hace en México, y en particular a la historia de este tomo primero, de sus escritos, que lleva por título Escritos Españoles, con las fechas 1928-1938. Lo primero que quizá hay que decir es que, pues para los que no estén familiarizados con el proyecto de edición de las obras completas de Gaos, aunque este tomo lleva el número 1, es el tomo 1 de las obras completas, en realidad no es el primero que se publica. El diseñador y primer director de las obras completas de Gaos, que fue su discípulo mexicano, Fernando Salmerón, él diseñó la colección con 19 tomos y los numeró todos, y él empezó a trabajar en todos ellos a la vez. De hecho, empezó a trabajar con todo el archivo de José Gaos a la vez, y cuando iba terminando un tomo lo iba publicando. El primer tomo en ser publicado pues fue el 17, en el año de 1982. Y así se fueron la historia de la publicación de cada tomo, y en qué orden se hizo, no viene mucho al caso, pero el tomo 1 pues fue, por su contenido, de los más laboriosos, de los más difíciles de hacer. Cubría los escritos españoles de Gaos, y los escritos españoles de Gaos en su inmensa mayoría eran escritos inéditos. Ahora hablaré muy brevemente sobre el índice del tomo, pero eso lo haré ya sobre el recorrido de los aspectos sobre los que vale la pena reflexionar en ocasión de la aparición de este tomo. Aunque terminé yo la edición de este tomo, lo inició ya en sus años Fernando Salmerón mismo. Fernando Salmerón murió en el año de 1997. Entre los discípulos de Gaos, pues era de los que, por así decir, más devoción tenía por su maestro, y el que la familia y las autoridades universitarias en México de la UNAM consideraron que era quien mejor podía encargarse de hacer las obras completas. Él empezó a trabajar en este tomo al grado de que, bueno, hizo un índice y además hizo ya una introducción, una nota editorial bastante interesante que él utilizó como conferencia que impartió en Madrid y luego también en México.
hablando sobre el contenido de este tomo, pero ese contenido pues era en relación con el contenido definitivo, como ha quedado finalmente, pues un contenido muy reducido. Después, a su muerte, un comité asesor que se formó para asesorar el proyecto de edición de las obras de Gauss, le encargó a la investigadora española Teresa Rodríguez de Lecea que se encargara del tomo primero, de este tomo que estamos aquí, sobre el que estamos aquí reflexionando. Teresa Rodríguez de Lecea había estado en México varios años, había sido enviada a México como parte de un proyecto del Ministerio de Educación y Cultura que se llamaba Recuperación de Fuentes del Exilio Español en México, y pues ella tuvo a su cargo la recuperación de varios archivos, no solo de José Gauss, sino también el de otros filósofos exiliados en México. Y en relación con el archivo de Gauss, lo que se hizo, que fue un gran logro, fue la microfilmación completa del archivo, además del inicio de los trabajos de catalogación en un sentido, digamos así, profesional, como Fernando Salmerón todavía no había logrado hacer. Y por esas razones se le encargó a ella la elaboración de la edición de este tomo de escritos españoles. Además, el hecho de que ella fuera española, pues hacía probablemente pensar al comité asesor que tendría mayores facilidades para reunir los papeles que este tomo tendría que incluir. Los escritos españoles son los escritos escritos por Gauss, producidos por Gauss, antes de su partida a América. No todos son estrictamente españoles, hay algunos escritos, ahorita lo platicaremos, que escribió Gauss estando en Francia y además que escribió en francés. Bueno, pues esos están también contemplados, están incluidos aquí. Teresa Rodríguez de Lecea avanzó en la edición del tomo, hizo una lista mucho más, digamos, nutrida que la que había dejado Fernando Salmerón, pero a los pocos años de encargarse de la edición, por razones personales, tuvo que abandonar el trabajo. Bueno, yo que era, digamos, el coordinador general de la edición de las obras de Gauss, no pude hacerme cargo de inmediato del tomo primero. Mi manera de trabajar era muy distinta de la de Fernando Salmerón. Él trabajaba, como les decía, en todos los tomos a la vez. Yo he ido trabajando uno por uno y bueno, al tomo 1 le tocó su momento en el año de 2009. Entonces, desde 2009 hasta finales de 2016, pues fue pude encargarme del trabajo ya directamente en este tomo. Respecto de lo que había hecho Teresa, bueno, se siguió ampliando el índice gracias a las pesquisas realizadas en diferentes archivos, algunos españoles, otros mexicanos, y también gracias a la ayuda de colegas españoles que aquí me ayudaron con investigaciones de archivo, hemerográficas, etcétera. Y bueno, refiriéndome a esto, a la ayuda española que tuve en la elaboración de este tomo, pues quiero mencionar en primerísimo lugar el prólogo que redactó mi colega madrileño Agustín Serrano de Haro. Él, pues, además de ser, lo mismo que yo, interesado y estudioso de la fenomenología husserliana, pues ha sido también un interesado y estudioso de la filosofía gaussiana. Bueno, ahora hablaré ya de estos aspectos que les mencionaba que podrían reflexionarse de nuevo, pensarse de nuevo en relación con la figura de Gauss, tomando en cuenta lo que aparece en este primer tomo, que no es realmente poca cosa.
de hecho, bueno, fueron no solo poca cosa en cantidad, fueron 1400 páginas que tuvo que tomarse la decisión editorial de dividir en 2 distintos volúmenes, que son estos que ustedes pueden ver aquí. Pues cada uno de más de 600 páginas, en total, 1400 y pico. Bueno, como ya se insinuó, pues quizá el primer aspecto interesante es el que tiene que ver con la biografía misma de Gauss. Claro, en algún sentido, ¿no? Ha habido ya trabajos, tesis que se han dedicado al tiempo español de Gauss, digamos así, a la época en que Gauss vivió en España. Pero los escritos en este tomo, sobre todo algunas cartas y algunos trabajos de ocasión, pues permiten detallar, perfeccionar la biografía o algunos puntos de la biografía de Gauss, y luego también en el respecto más particular de sus relaciones con su maestro José Ortega y Gasset. Un punto particular pues es también justamente el del discipulado o la manera como Gauss asumió o se dejó influir, por así decir, del pensamiento de su maestro José Ortega y Gasset. Aquí pues hay en algunos de los apuntes reunidos relativos a los cursos que impartió Gauss en España, pues tenemos una lección, conferencia muy importante que se llama La filosofía de don José Ortega y Gasset y las nuevas generaciones españolas. Allí, como lo destaca ya Serrano de Haro en su prólogo, se da ya una primera toma de conciencia de lo que se llamaría, todavía Gauss no lo llama exactamente así, pero sí aquí hay ya la conciencia de una escuela de Madrid, y una escuela que se está gestando precisamente, que se ha gestado y se sigue gestando en torno a la figura de José Ortega y Gasset. También algunas cartas que se pudieron hallar, que le escribe José Gauss a Ortega y Gasset en julio de 1935, tienen relación con esta conciencia de escuela, porque se refieren de manera muy curiosa e interesante a trabajos que se han presentado en ciertos concursos de oposición en Madrid, en los cuales se ha utilizado el pensamiento de Ortega y Gasset, que se ha desarrollado en el seminario de Ortega y Gasset, por parte de los participantes en el concurso. Y entonces Gauss se pregunta de qué manera habrá que apropiarse ellos como generación distinta de los pensamientos de José Ortega y Gasset. Ustedes probablemente sepan que, bueno, Gauss no solo se consideró discípulo de Gauss mientras estuvo en España, sino que él ya incluso en México y en años muy posteriores a su llegada a México, se seguía considerando discípulo de Gauss, al grado de poder decir, yo no sé si lo que pienso a veces es pensamiento mío o es pensamiento recibido que le escuché alguna vez a Ortega y Gasset. Bueno, entonces, esta influencia de Ortega y Gauss es uno de los aspectos que puede repensarse en ocasión de los escritos de este tomo. Pero luego, desde luego, el pensamiento propio de Gauss en su gestación
y en un primer momento que llega a una madurez muy avanzada, podríamos decir, ya en los años españoles, y que después se prolonga y se continúa y se elabora y se desarrolla mucho en México. Me refiero a la filosofía propia de José Gauss, que es lo que él mismo llamaba su filosofía de la filosofía. Esta filosofía de la filosofía tiene ya en este tomo textos representativos muy importantes, muy interesantes, muy valiosos. Es como este curso de Introducción a la Filosofía de la Filosofía, 6 lecciones, de 1935-1936. Pero hay muchos otros, y esta es una de las temáticas que están quizá más presentes en el tomo y que más vale la pena escudriñar para tener una perspectiva general, completa del pensamiento propio, en la medida en que eso se pueda decir, ya, tratándose de este gran discípulo de Ortega y Gasset. Bueno, y otro aspecto, aquí también, pues ya que tenemos aquí enfrente los apuntes y notas de cursos, pues es también la figura de Gauss como profesor de filosofía. Así como él se confesaba discípulo de Ortega, incluso al grado de llegar a esta identificación indiscernible respecto de Ortega, él también se confesaba a sí mismo más como un profesor, por lo menos en algún momento, más como un profesor. Él decía, yo estoy bien seguro de ser un profesor de filosofía, no tanto de ser un filósofo. Porque pues en el momento en que lo dice, siente él que le falta todavía una filosofía. Pero revisando este tomo y revisando escritos posteriores, nos damos cuenta de que esa filosofía la había ya verdaderamente ido gestando desde sus primeros cursos en España. Y desde luego el papel que tuvo en España como profesor de filosofía pues queda aquí plasmado en los apuntes que se pudieron rescatar, que se encontraban en diferentes archivos, y entre los cuales hay piezas realmente muy brillantes. Otros apuntes pues están simplemente como eso, como apuntes, como borradores, lineamientos, guías para las clases, pero no precisamente textos hechos, ¿no? Textos hechos. Hay realmente de todo. Un aspecto que quizá está más presente en los libros publicados, en el primero de ellos, que el tomo nos puede dar a pensar en relación con la figura de Gauss, pues es el papel que tuvo Gauss como estudioso, expositor e introductor ya en España, pero luego también, desde luego, en México, de la fenomenología. Con este texto de Introducción a la Fenomenología, seguida de la crítica del psicologismo en Husserl, que reúne, es un libro publicado en México en 1960, pero que reúne dos textos, uno que es la tesis doctoral de Gauss, la crítica del psicologismo en Husserl de 1928, y después la Introducción a la Fenomenología, que fue un texto que con otro título presentó Gauss en un concurso de oposición en 1930. Y esta comprensión de la fenomenología pues se refleja ya en los cursos que Gauss mismo dio después. De hecho hay trabajos en los mismos concursos de oposición. Déjenme mostrarles. Gracias. En los mismos trabajos, que es una de las secciones de los escritos inéditos en el tomo, los trabajos presentados en oposiciones, hay varios trabajos como este de Objetos y Ciencias para una definición de la filosofía, o el mismo otro que está abajo, la Introducción a la Filosofía,
los problemas de la filosofía partiendo de las formas de su enseñanza, donde Gauss piensa que la mejor introducción que se puede hacer es la introducción a la filosofía que está en su momento a la altura de los tiempos. Y esa era en su momento la fenomenología, no una fenomenología ortodoxamente husserliana, sino una comprensión de la filosofía, de la fenomenología mucho más amplia, que tomaba de diferentes autores diferentes motivos. Bien, dejemos eso porque, claro, ahondar en cada una de estas cosas nos llevaría mucho tiempo. Y hay otras cosas que destacar, que es, de algunas se habló ya hace un momento, el papel que tuvo Gauss como funcionario del gobierno de la República y como defensor también de la política de la República durante la Guerra Civil. Gauss fue nombrado no solo desde los primeros momentos de la guerra rector de la Universidad de Madrid, después, muy poco después, fue nombrado presidente de la Junta, encargada de los asuntos culturales de España en el extranjero. Y como tal, pues tuvo varias misiones. Como les decía, se instaló con ese cargo en París, pero hizo viajes a Escandinavia, a Gotemburgo, a Estocolmo y Oslo, a Ámsterdam, participó en varios eventos académicos y no académicos, otros de carácter político, en París y también después en Madrid. Y esto hace ver un Gauss que prácticamente era desconocido y del cual tenemos muy pocas manifestaciones en su trabajo posterior en México. Sobre esto pues, se puede, digo yo, la aparición de este tomo, en particular en esta vertiente, pues da mucho que estudiar, da mucho que reflexionar. En particular están también los textos y discursos relacionados con la Exposición Internacional de París de 1937 y el pabellón español en ella, porque además fue también nombrado Gauss comisario, ya se mencionó también esto, comisario de España en la Exposición Internacional de París. Me ha dado mucho gusto visitar esta mañana la réplica del pabellón español que está aquí en Barcelona, donde está funcionando ahora la biblioteca del pabellón de la República. Que es bueno, es una biblioteca perteneciente a la Universidad de Barcelona. Bueno, hablé yo con la bibliotecaria precisamente de esta serie de escritos, que son escritos de Gauss como comisario del pabellón. Hay cosas muy interesantes, algunas meramente de ocasión, pero algunos escritos tan interesantes pues como el informe final, que es este rapport sobre la participación española en la Exposición Internacional de París, pues en donde Gauss resume, por así decirlo, cuál era su posición personal y que pretendía reflejar la posición institucional como funcionario del gobierno de la República y hacía ver cuál fue el interés del gobierno de la República en tener este pabellón en esta exposición. Bueno, hay otros motivos y sesgos gaussianos que están menos presentes en este tomo, aunque se dejan también traslucir. Bueno, uno es el Gauss traductor. El Gauss traductor ya en sus años españoles tenía un caudal de traducciones impresionante y que, bueno, prosiguió en México con el éxito y los resultados que pues todo estudioso de la filosofía en cualquier país de habla española conoce. Muy pronto se enfrenta uno a traducciones de José Gauss y si no por otra cosa, pues como traductor Gauss es muy bien conocido. Bueno, muy bien conocido y también por algunos aspectos pues también muy bien criticado, pero eso es otro tema.
Yo quería mencionar algo que, bueno, ya también se mencionó, pero lo diré muy brevemente. Claro, aquí no está presente el Gauss exiliado en México, ni exiliado en ninguna parte, pero está presente el Gauss que tuvo ya, y esto se ve en unas cartas que están aquí publicadas, las cartas del final, la 16, 17, 18 y 19, que son cartas dirigidas a José Puche y Juan Negrín. Son cartas en las que Gauss, en junio de 1938, está buscando un cargo diplomático en el extranjero, preocupado por la situación de su esposa y sus dos hijas que están en París en una situación económica muy difícil. Su esposa está teniendo que ocuparse de trabajos humildes, trabajos muy modestos, y tiene a las niñas descuidadas. Entonces, Gauss está preocupado por eso, además de que está consciente también de la situación que está llevando la guerra, pero todavía no hay realmente ninguna conciencia de que el gobierno de la República llevara las de perder. Pero él piensa que para él es conveniente salir de España y encargarse de su familia. Y busca un cargo diplomático y para ello escribe lo que es quizá un primer currículum vitae, que es el último de los textos publicados en este tomo. Esto que dice un currículum vitae en 1938. En ese currículum vitae dice varias cosas, expone lo que ha hecho, la experiencia laboral que ha tenido, la experiencia profesional, su papel como traductor, etcétera, etcétera. Y curiosamente dice que él piensa que los países en los que mejor papel podría hacer serían los países de América. Sin saber todavía que él terminaría en un país americano. En lugar del cargo, recibe una invitación de unos colegas cubanos para impartir en Cuba un cursillo y una serie de conferencias. Entonces, el gobierno de la República, ante estas solicitudes de Gauss, su voluntad de salir de España para ayudar a su familia, pues lo primero que hace es simplemente concederle el permiso para que vaya a impartir esos cursos a Cuba, a La Habana. Cuando está ya en La Habana, él recibe la invitación de México y entonces se va a México y ahí en ese momento llama a su familia que está en Francia todavía para que lo alcance en México. Y queda su destino sellado. Nunca recibió ningún cargo diplomático, pues yo digo, para felicidad de la filosofía mexicana, porque pues Gauss hizo un papel inmenso como promotor de la filosofía, como trabajador en pro de la profesionalización de la filosofía mexicana en muchos respectos. De su influjo en México podríamos también hablar mucho, pero sobre todo con esto quería mencionar simplemente esta cuestión del término que él se daba a sí mismo. No quería usar el de exiliado porque él nunca se sintió exiliado en México. Ya lo explicó el profesor Rovira. Quiero simplemente poner el acento en el hecho de que, bueno, Gauss en México no solamente sentía México como un país español, diferente del país español ibérico, que era España, y como otros países americanos, pues un país que ya había superado su etapa, ya se había independizado de su etapa imperial, de tal manera que no sentía él haber salido realmente de España en un sentido amplio. Pero además México
le gustó, simplemente se sintió a gusto, se sintió muy bien en México, y México le gustaba en muchos respectos. Y sobre todo por esa, bueno, sobre todo en un respecto quizá menor, pero que para mí, como yo me identifico con él, pues me parece importante. Es casi una anécdota. A Gauss le fascinó la visión de los dos volcanes mexicanos que están al lado de la Ciudad de México, entre México y Puebla, que son el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, que pues en los años en que Gauss estuvo en México eran volcanes que todavía se veían prácticamente todos los días. Ahora hay que buscar algún día para poder verlos, y que son un espectáculo bueno, realmente muy hermoso. Bueno, con esto terminaré, simplemente expresando mi gusto, mi complacencia por poder estar hablándoles a ustedes de estas cosas de Gauss en España, ahora en particular en Barcelona, porque bueno, esto significa una vuelta de Gauss a España, no la primera, como les decía, pues Salmerón había ya traído a Gauss, se habían presentado ya en algunos lugares otros tomos de esta colección de obras completas, pero bueno, vuelve a Gauss con sus escritos españoles, cuando ya no tiene el obstáculo que él mismo se impuso para regresar a España, que fue el hecho de que Franco siguiera en el poder. Mientras Franco siguiera en el poder, Gauss se prohibió volver a España, y eso fue algo que cumplió, porque desgraciadamente pues murió él antes que Franco. Muchas gracias por su atención, muchas gracias a los organizadores, y pues no sé, creo que igual que el profesor Rovira, por si tienen alguna cuestión en la que quieran, no sé, que aclaremos o que entremos un poquito más en detalle. Muchas gracias. Bé, moltes gràcies. Com ha dit el doctor Irion, no sé si teniu alguna pregunta que vulgueu fer. Volia preguntar si José Gauss tenia en els seus escrits alguna dimensió sobre educació. Si la seva part de filosofia era el pensament, o també tenia alguna trajectòria educativa. Ho dic perquè jo he treballat Ortega i Gasset en el tema de l'educació. Com que ha sortit tantíssimes vegades la seva arrel i proposta i coneixement d'Ortega, en José Gauss, pregunto, té aquest autor alguns aspectes notables distingits en el camp educatiu o pedagògic? M'agradaria saber. Sí. Gracias. Bueno, voy a mostrarle algunos escritos del tomo que tienen relación con esta temática. No lo mencioné, bueno, fue muy rápido el recorrido que hicimos, pero acá entre los escritos que fueron ya publicados en España, antes de que saliera Gauss de España, está este escrito que se llama La Cátedra de Pedagogía. Bueno, este en realidad fue un escrito de ocasión, porque fue hecho con ocasión de un homenaje que se le rendía a Manuel Bartolomé Cosío, que acababa de morir en 1935. Y la revista, bueno, tengo apuntado aquí el nombre, no recuerdo ahorita el nombre de la revista, le rinde un homenaje a Manuel Bartolomé Cosío, y como parte del homenaje, Gauss escribe junto con su condiscípulo Antonio Mojó La Cátedra de Pedagogía, que es una semblanza
de la cátedra que daba Manuel Bartolomé Cosío. Esta es en realidad, el tema de la educación en general, nunca se dedicó Gauss a él. Sin embargo, sí se dedicó y muchísimo a la educación y a la pedagogía dedicada a la filosofía. Y de eso hay ya muestras muy importantes en este tomo. Está que sí mencioné, la introducción a la filosofía, los problemas de la filosofía partiendo de las formas de su enseñanza. Este fue un trabajo de oposición de 1933, pero un trabajo de oposición que no era un simple trabajito sencillo como para cumplir, no, fue este texto reúne 145 páginas en el tomo, y déjeme leerle lo que sobre él dijo el jurado. El jurado, vale la pena recordarlo, esto lo recuerdo yo en la nota editorial en el volumen. Dice: en este ejercicio el señor Gauss revela un conocimiento exhaustivo, no una simple información de la bibliografía de su disciplina, y ha realizado la labor ingente de acuñar filosóficamente los diversos tipos de introducción a la filosofía, llevando al tribunal ante el problema filosófico oculto tras cada uno de aquellos. Dudo mucho que nadie haya intentado semejante tarea hasta la fecha. Y este es un texto que Gauss consideraba un libro, y además lo consideraba perdido porque él le había entregado su copia, su ejemplar, a su maestro Manuel García Morente para que lo utilizara en sus trabajos, y Morente se lo llevó fuera de España y Gauss lo consideró perdido. Nunca lo publicó. Se conservó en el archivo de Alcalá de Henares, en el archivo histórico de la Administración Pública del Estado en Alcalá de Henares. De allí lo pudimos rescatar. Pero además de esto, en el curso ya de su vida en México, Gauss sí se dedicó un libro completo al papel de la filosofía en la universidad y a lo que tendría que hacer a la vez la filosofía con la universidad y la universidad con la filosofía. Y esto le dio para 2 libros, uno que se llamó La filosofía en la universidad y otro, La filosofía en la universidad, textos y complementos, ¿no? Libros publicados en México y que están publicados en sus obras completas. Es el volumen 16 de sus obras completas. Eso es lo que puedo decirle de primer momento sobre esta temática. Molt bé, no sé si hi ha alguna altra pregunta a fer. Sí, ja, endavant. Molt bé, micròfon. Sí, muchas gracias. Quizás simplemente a título informativo, conocer cuál es el estado actual de la publicación de la obra completa, porque has comentado que, sí, que han salido diversos volúmenes en diferentes momentos y ahora aparecen estos 2 volúmenes o estos 2 tomos del primer volumen. ¿Cuál es el estado actual? ¿Qué es lo que falta por hacer aún en esa aparición de la obra completa? Sí, claro. Como les decía, Fernando Salmerón diseñó el proyecto con 19 tomos. De ellos, él publicó hasta 1997, o sea, entre 1982 y 1997, él dejó publicados 11. Desde entonces, desde que yo me dedico a este trabajo, yo solamente he publicado 6. Claro, entre ellos que pues quizá valga por 2. Falta entonces solo uno, ¿no? Llevamos 17 y falta solo uno del plan original. Ese que falta es el que lleva el número 18, o sea, el penúltimo en el orden de Salmerón. Y contiene
una especie de diario que había hecho Gauss, que intentó hacer Gauss a partir del año 40, que se llaman Jornadas Filosóficas, sobre las cuales ya escribió Salmerón en algún texto, y un curso muy importante de 1944 que le llamó Gauss Metafísica de nuestra vida. Esos son los textos principales del tomo 18, que es el único que falta. Pero en el año de 2003, la que fue discípula, amiga, confidente de Gauss, Vera Yamuni, le entregó al archivo José Gauss 15 libretas que si Fernando Salmerón supo de ellas, pues nunca las conoció, porque habría en primer lugar tenido la voluntad de rescatarlas de la posesión de Vera Yamuni, y en segundo lugar pues de publicarlas e integrarlas a las obras completas. Bueno, de esas libretas están ya en proceso de edición. Hay allí, bueno, en este tomo se incluyen, de hecho, les llamamos a estas libretas, porque así les llama Gauss en algún momento, cuadernos de trabajo. Bueno, de los cuadernos de trabajo se incluyen aquí los que corresponden a estos años, no todos, sino los que tienen un interés filosófico particular y son trabajos más o menos redondos. Pero estas libretas empiezan en finales de 36 y llegan hasta, la última anotación es del día anterior al de su muerte. Hay algunos huecos, quiere decir que hay algunos años en los que faltan las libretas, pero podemos suponer que seguramente las tenía, las llevaba, pero están perdidas, puesto que hay libretas hasta el último día de su vida, hasta el penúltimo día de su vida. Esos serán, no sé, quizá tomo 20, tomo 21, no sé, o quizá el 20 dividido en varios volúmenes, porque son 15 libretas muy nutridas. Y después, aunque oficialmente su colección era de 19 tomos, Fernando Salmerón mismo reunió papeles para tomos que él mismo ya llamaba 20 y 21. Bueno, no hablaré de su contenido, son tomos muy interesantes, misceláneos, y entonces por lo menos pienso yo que la colección tendrá 23 tomos, alrededor de 23 tomos, 24 quizá. Sí. Molt bé. No sé si hi ha alguna altra pregunta. No? Doncs bé, en aquest cas només queda tornar a agrair al doctor Cirion i al doctor Rubiró les seves explicacions i evidentment a vosaltres per l'assistència. Moltes gràcies.